Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tania Paola Chocomantilla, estudiante de la Universidad EAN. En este video vamos a hablar sobre la contabilidad financiera para contaduría y administración. Entonces trataremos temas del capítulo 3, las cuentas y los libros de contabilidad, y el capítulo 4, que lo mencionaremos más adelante. Entonces, en el capítulo 3 encontramos las cuentas contables. Las cuentas contables son el medio contable utilizado para registrar los aumentos o disminuciones de las partidas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Estas cuentas contables se clasifican en dos grupos, que son cuentas reales o de balance o cuentas nominales y transitorias. Entonces, las cuentas reales representan valores tangibles, que son de los activos, pasivos y patrimonio. Y las cuentas transitorias representan los ingresos, gastos y costos. Los ingresos que son valores o residuos por bienes y servicios. Los gastos son desembolsos necesarios para generar ingresos. Y los costos son, costos de ventas. Entonces, las cuentas reales o de balance representan valores tangibles, como propiedades y deudas de una empresa. Estas cuentas se dividen en cuentas del activo, pasivo y patrimonio, como lo dije anteriormente. O sea, representan valores tangibles. Las cuentas nominales o transitorias, para conocer las utilidades, costos y gastos, y si son transitorias, se cierran al final del periodo y comprenden unas cuentas, que son cuentas de ingresos, que son valores y residuos por bienes y servicios, como lo dije acá anteriormente. Y las cuentas de gastos, que son cuentas operacionales por salarios o arriendos. Por ejemplo, las cuentas de ingresos son entradas brutas de beneficios económicos. Y las cuentas de costo, pues como lo dije ahí, son de ventas, ¿sí? Entonces, la forma esquemática de una cuenta es así. Encontramos el nombre de la cuenta, los débitos que son, es el debe se encuentra en el lado izquierdo de la cuenta donde se registran los débitos, ahí como lo señalamos. Encontramos los créditos que como lo señalamos están en el haber o en el lado derecho de la cuenta y que se representan los créditos. En la parte de abajo inferior encontramos el saldo, que es la diferencia de más los débitos y el crédito que se pone. Entonces, en el movimiento débito se suman los valores y se registran en el debe, todo lo del débito. En el movimiento del crédito los valores se registran en el haber. Estos movimientos débito y crédito representan el saldo de la cuenta que se obtiene en la diferencia de los totales. Entonces, pasamos a los registros en las cuentas. Los registros en las cuentas garantizan la relación de igualdad entre los débitos y los créditos y así expresan que cualquier transacción siempre se debe registrar dos veces, una vez en el debe y otra vez en el haber. Siempre se deben permanecer en equilibrio estas cuentas. Entonces, los activos son el saldo débito, que es igual a pasivos más patrimonio, que es el saldo crédito. El cambio en los activos produce un cambio en los pasivos o patrimonio. Cualquier asiento contable afecta por lo menos a dos cuentas. Bueno, asientos contables. Los asientos contables es el registro de una transacción en los libros de contabilidad. Encontramos los asientos simples, que afectan dos cuentas en el debe y otra en el haber. Y los asientos compuestos, que afectan más de dos cuentas. Una misma partida se registra doble vez en lados y cuentas diferentes. Las reglas para realizar los registros en las cuentas se representan de esta forma. Entonces encontramos activos y gastos,
En los débitos se inician y se aumentan por el lado izquierdo y en créditos disminuyen. Entonces, en pasivos y patrimonio e ingresos, ¿qué pasa? En los débitos se disminuye y en los créditos se aumenta. Entonces, para entender mejor a lo que me refiero, acá tenemos un esquema de cómo funcionan los tipos de cuentas. Los activos que hacen aumentan en débito y disminuyen en crédito. Los pasivos disminuyen pero aumentan en débito, pero suman en crédito. El patrimonio disminuye en débito, pero suma en crédito. Los ingresos disminuyen en débito y aumentan en crédito. Gastos suman en débito, o sea, aumentan, y en crédito disminuyen. Los costos igual, aumentan en el débito, pero disminuyen en el crédito. Entonces, para el registro de estas transacciones, ¿qué se debe identificar? Se debe tener presente 3 cosas importantes, que es identificar la cuenta afectada, identificar a qué grupo de cuenta pertenece, analizar si la cuenta identificada si inicia y aumenta o disminuye. Entonces, para calcular el saldo de una cuenta se debe hacer de la siguiente manera. El saldo de una cuenta es la diferencia entre el movimiento de débito y el movimiento del crédito de la cuenta, y el saldo se coloca donde esté el movimiento mayor. Entonces, encontramos un ejemplo. El saldo en las cuentas manifiesta la situación financiera. Entonces encontramos en la caja, organizamos los débitos, después tenemos un saldo, una transacción en créditos. Entonces en el lado izquierdo, que como lo vimos anteriormente, este lado de débitos es donde nosotros tenemos el debe, que se registra en los débitos, ¿sí? Y en los créditos el haber. Entonces en el debe hay un movimiento débito, ¿sí? Y en el saldo de créditos, que está por 150, hay un movimiento crédito, ¿sí? Entonces el saldo corresponde en los débitos. ¿Listo? Entonces, bueno, como lo dije anteriormente, bueno, en la contabilidad existen, para llevar el registro financiero de las empresas, se tienen en cuenta unos libros de contabilidad. Entonces, los libros de contabilidad, en ellos se registran comprobantes que constituyen la base para la elaboración de los estados financieros. Está el libro diario, que se registran los hechos económicos en orden cronológico y en términos de créditos y débitos. O sea, en el libro diario se registran, como lo dije, todos los hechos económicos, todos los que pasan con fecha, todo lo que esté pasando en el mes, o bien sea en el año, bueno, como esté registrado. Entonces, el libro diario no nos informa el movimiento contable en sí de la empresa, pero pues nos da a detalle lo que se ha hecho. Entonces, después encontramos el libro mayor. ¿Qué se registra en el libro mayor? Las cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, los derechos, créditos del activo, las deudas y las obligaciones, como obligaciones del pasivo, capital, superávit, los gastos e ingresos, las ganancias y pérdidas. Entonces, el proceso de mayorización de las transacciones, sean al realizar las transacciones en el libro diario, deben ser pasadas al libro mayor. O sea, para hacer la mayorización, primero se debe hacer los asientos del libro diario. Entonces, ¿cómo es la mayorización? Acá tengo el esquema. Iniciamos con el nombre de la cuenta, tenemos débitos y créditos. En el lado izquierdo de los débitos
ponemos la fecha en el lado derecho de los débitos del valor y en el lado del crédito lo mismo, en la izquierda. En la derecha la fecha y en la izquierda el valor. Bueno, el punto 3.2 habla sobre la normatividad internacional. Este es igual del capítulo 3. ¿Sí? Entonces hablamos de las políticas contables. Las políticas contables tienen para una selección y una aplicación. Cuando una norma o interpretación sea aplicable, se ejecutan usando la norma teniendo en cuenta las normas internacionales. Para la selección y aplicación, ante la ausencia de una norma o interpretación, se desarrolla una política relevante y fiable para que haya selección o aplicación, ¿sí? Los requisitos establecidos en las normas, definiciones, reconocimiento y valorización establecidas por activos, pasivos, ingresos y gastos. La uniformidad de las políticas contables dice que la entidad es quien seleccionará las políticas contables de manera uniforme para las transacciones similares, a no ser que una norma exija establecer otras categorías de partida y se deban aplicar a otras políticas. Entonces, los cambios en las políticas contables se dan si es requerido por una norma o interpretación y se lleva a que los estados financieros suministren información. Entonces, de las políticas contables, la situación que no son de cambios está en la aplicación por primera vez de una política contable de transacciones que no hayan ocurrido. O también dice que la aplicación por primera vez de una política contable que consiste en una revaloración del activo. Bueno, la aplicación de los cambios en las políticas contables. Dice que se aplica si no lo incluye una disposición transitoria o porque haya sido voluntariamente aplicada dicho cambio retroactivamente. Entonces se contabiliza el cambio si es propicio por la aplicación inicial de una norma. Encontramos que la aplicación retroactiva es cuando una política contable ajusta los saldos iniciales. Están las limitaciones de estas políticas contables, que es cuando es imposible determinar los efectos de un ejercicio en cambio de una política contable o cuando no se pueda calcular el efecto acumulado. La información que se debe revelar con respecto a las políticas contables vienen en naturaleza y el importa el cambio en una estimación contable que produzca efectos a futuro en otros ejercicios. Entonces, para esto, dice que si la norma o interpretación tiene efecto en el ejercicio corriente, sobre los ejercicios pasados o futuros de la entidad se revelará. O sea, ¿qué información se va a revelar? El título de la norma, el cambio en la política contable según la disposición transitoria, la naturaleza del cambio en la política contable. Bueno, entonces el cambio en las estimaciones contables es como consecuencia de la incertidumbre de los negocios. Algunas partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con precisión. Si los cambios en las circunstancias en los que se basan las estimaciones se deben realizar como conocimiento de nueva información para las estimaciones. Entonces, que la información que se debe revelar es teniendo en cuenta la naturaleza y el importe del cambio en una estimación contable que produzca efectos a futuros en otros ejercicios como lo nombré anteriormente. ¿Qué errores hay? Bueno, los errores, ¿qué se van a hacer con los errores? Se corregirán en la entidad de forma retrospectiva en los primeros estados formulados, se reexpresando la información compartida del ejercicio anterior donde ocurrió el error. O sea, debemos de revisar en el ejercicio pasado elaborado, digamos qué errores hayan ocurrido para poder solucionar. Entonces, si el error ocurrido para un ejercicio anterior se reexpresan los saldos iniciales del activo, pasivo, su patrimonio neto de ese ejercicio.
La limitación de la reexpresión retroactiva, ¿cuál es? Cuando se halla el efecto acumulado de un error sobre todos los ejercicios anteriores. ¿Cuándo? Cuando no se puedan calcular los efectos que se derivan de cada ejercicio específico de un error sobre información compartida. Entonces, la información que se debe revelar en cuanto a la limitación tiene en cuenta la naturaleza del error del ejercicio. Entonces, si no fuera posible la reexpresión retroactiva para un ejercicio, se tienen que revelar las circunstancias, la descripción de cómo y desde cuándo ha sido corregido. Entonces, la impracticabilidad de la aplicación y la aplicación retroactiva. En algunas situaciones se establecen corporaciones entre informaciones pasadas y corrientes. También está el desarrollo de estimaciones. Resulta difícil cuando se aplica retroactivamente una política contable o cuando se realiza una aplicación retroactiva para corregir un error de ejercicios corrientes. ¿Cuándo será impracticable? Será impracticable aplicar la nueva política contable o corregir el ejercicio de forma retroactiva. Esto suministrará evidencia de las circunstancias existentes en la fecha de la transacción. Entonces, el capítulo 4 nos habla de ingresos y gastos. Entonces, ¿qué son los ingresos? Es el precio que se recibe por la venta de bienes y servicios. Esta se produce cuando aumenta el patrimonio de la empresa. Los aportes de los propietarios no son ingresos, pero sí son patrimonio, pues la finalidad de los socios es cubrir las pérdidas. Bueno, gastos. ¿Qué son los gastos? Los gastos son desembolsos necesarios para generar ingresos. Se incurre cuando se utiliza la mano de obra de sus trabajadores, cuando se consume electricidad, es decir, cuando se consumen servicios públicos. Es muy diferente un gasto a un pago. El gasto disfruta de ciertos servicios. Nosotros disfrutamos de ciertos servicios. El pago se efectiva el pago el mismo en la fecha que convenga. Entonces, la causación o devengo de un gasto lleva a la mano de una disminución del patrimonio. Bueno, el proceso de registro de ingresos y gastos es necesario para ello abrir una cuenta en el libro mayor para los conceptos de ingresos y gastos. Un ejemplo, gastos en débitos. En este lado, como lo explicaba anteriormente en el cuadro, los gastos se aumentan, se inician y aumentan, ¿sí? En el lado izquierdo de débitos. En el lado derecho, los créditos en este lado se disminuyen y los ingresos en el lado izquierdo de débitos se disminuyen y en el lado derecho en créditos se inician y aumentan. Bueno, los cierres de ingresos y gastos. Al registrar los ingresos y gastos se hace el estado de resultados, pero antes se hacen los asientos de cierre. Entonces, las cuentas que se cierran al final del ejercicio son nominales, las cuentas de ingresos y gastos. Bueno, cerrar cuentas es reducirlos a cero. Cada cuenta debe reducirse a cero. Esto se hace para enfrentar los ingresos con los gastos y para determinar la utilidad o pérdida del producto de las operaciones que haya realizado el negocio. Entonces, para cerrar los ingresos y los gastos, ¿qué debo hacer? Cierro los ingresos. Se evitan todas las cuentas de ingresos por el saldo que presente el libro mayor, cada uno de ellos, y se acredita la cuenta ganancias y pérdidas. Entonces, el ejemplo está esto para los asientos de cierre. Iniciamos con la fecha, los detalles, que en este caso ingresos, ganancias y pérdidas, se debitan y como tal se acreditan para que den cero. Los cierres de los gastos se acreditan todas las cuentas y gastos por el saldo que pretende el libro mayor cada uno y se evita en la cuenta llamada ganancias y pérdidas. Entonces,
En este lado igual la fecha, los detalles, ganancias y pérdidas y gastos. Entonces debitamos y acreditamos. Entonces el cierre de las ganancias y pérdidas es una cuenta temporal y su ciclo se limita a los asientos de cierre, es decir, que se debe cerrar rápidamente para determinar la utilidad o pérdida de una empresa. Entonces, si la cuenta ganancias y pérdidas presenta saldo, crédito, los ingresos son mayores a los gastos, entonces se debitan por el saldo que contenga y se acreditan en las cuentas utilidades del ejercicio e impuestos de renta, ¿sí? Entonces, pero si la cuenta ganancias y pérdidas presenta el saldo débito, los ingresos son menores a los gastos y entonces se acredita por el saldo que contenga y se debita la cuenta pérdida del ejercicio. Entonces, los asientos de cierre, al igual que todas las transacciones, deben registrarse en el libro diario y luego pasar al libro mayor. Proceso de ajustes, ingresos y gastos. Al final del periodo contable se mide el resultado de operaciones mediante la asociación de ingresos, costos y gastos, con la finalidad de presentar estados financieros exactos. Entonces, los asientos de ajuste se hacen al final del periodo, ¿sí? Entonces, la asociación de ingresos y gastos se determinan en el ejercicio contable. Para ello, el total de los ingresos deducen los gastos y el resultado de esto es la utilidad o pérdida que arrojan las operaciones de la empresa. Entonces, clases de ajustes. Las clases de ajustes son ajustes acumulados, ajustes diferidos, ajustes por depreciación, ajustes por agotamiento, ajustes por amortización, ajustes por diferencia en el cambio, ajustes para provisiones, ajustes por valorizaciones y ajustes para corregir errores o omisiones. Entonces, los ajustes por gastos acumulados son gastos que han sido causados, pero al cierre del periodo contable no han sido cancelados porque tienen un compromiso de pago facturado. Este ajuste se devolverá en una cuenta de gastos y en una cuenta de pasivo. Entonces vemos los ajustes por gastos acumulados. En la cuenta de gastos, el débito en una cuenta de gasto por cualquier concepto y crédito en una cuenta de pasivo por cualquier concepto. Entonces, ingresos acumulados son aquellos ingresos que han sido devengados, pero que al cierre del periodo contable se hace el recibo, el pago de los mismos, involucran una cuenta de ingresos y una cuenta de activo. Entonces, ajustes por ingresos diferidos. En el débito una cuenta del pasivo, en el crédito una cuenta de ingreso. Entonces, los ajustes diferidos están constituidos por los gastos que se pagan anticipadamente, es decir, primero se pagan y después se causan. Los gastos diferidos son activos que a medida pasa el tiempo y se convierten en gastos. Involucra la cuenta de gastos y la cuenta de activos. Entre ajustes por gasto diferido, ¿sí? Entonces, los ingresos diferidos están constituidos por todos los ingresos que se reciben anticipadamente, es decir, primero se recibe el pago y después se devenga el ingreso. Los ingresos diferidos son pasivos que a medida del tiempo se están convirtiendo en ingresos. Entonces, los ajustes por ingresos diferidos, como lo vemos, el débito que va en la cuenta de gasto
está en pasivo. En la cuenta del pasivo, el crédito va en crédito de un ingreso, bueno, de cualquier concepto. Ahora sí, los ingresos ordinarios. Dice que la preparación y presentación de estados financieros como en los beneficios económicos productivos vienen en forma de entradas o incrementos de valor del activo o bien como disminuciones de pasivos que aumentan el patrimonio neto. El concepto de ingreso comprende ingresos ordinarios y ganancias. Entonces, estos adoptan una gran variedad de nombres, de ventas, de comisiones, de interés, dividendos y de gastos. Entonces, el alcance de estos aplica al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de las siguientes transacciones y sucesos. En el alcance están ventas de bienes, prestación de servicios, uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Entonces, los ingresos ordinarios, que es la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio. Viene la norma que debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de venta de bienes, prestación de servicios, uso por parte de terceros de activos en la entidad que produzcan interés de regalías y dividendos. Entonces, los ingresos ordinarios tienen un valor razonable. Dice que el importe por el cual puede ser intercambiado el activo cancelado su pasivo entre partes interesadas debidamente informados. Entonces, como lo dije anteriormente, el uso por parte de terceros de activos y de entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Esas son las normas de aplicar para contabilizar los ingresos ordinarios, ¿sí? Entonces dice que dos terceros, el uso por parte de terceros de activos de entidad del lugar da lugar a ingresos ordinarios que se adoptan. Entonces está el interés, cargo por el uso efectivo de otros medios equivalentes al efectivo o por el mantenimiento de deudas con la entidad. Entonces, hay ¿qué son las regalías? También, como lo nombramos. Las regalías son cargos por el uso de activos a largo plazo de la entidad, tales como patentes, marcas, derechos de autor, aplicaciones informáticos. Y encontramos dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son distribuciones de ganancias a los proveedores de la participación en la propiedad de las empresas. Entonces, encontramos la valorización de los ingresos ordinarios. Esta se debe hacer utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir derivados de los mismos. Se valora por el poder razonable de la contrapartida recibida por recibir, como dije, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja. El ingreso ordinario no se mide por la cantidad efectuada a otros medios equivalentes al recibo o por recibir. Encontramos la venta de bienes. Los ingresos ordinarios procedentes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros. Las prestaciones de servicio. Los costos incurridos en la prestación, así como los que puedan incurrir hasta complementarlo, pueden ser valorados con fiabilidad. ¿Sí? Están entre la valorización, el interés, regalías y dividendos. Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo en los intereses, ¿sí? Los dividendos se reconocerán cuando se establezcan el derecho del accionista al recibir el pago. Las regalías se reconocerán sobre la hipótesis contable del devengo de acuerdo con el fondo del contrato relevante. O sea, de acuerdo a eso, la información que se debe revelar en los estados financieros es cualquier tipo de activos contingentes y pasivos contingentes. Los activos y pasivos de tipo contingente pueden surgir de partidas tales como costes de garantía, reclamaciones, multas o pérdidas eventuales.
Entonces, con esto hemos terminado la explicación del capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de contabilidad. Entonces, al siguiente, correspondiendo a la información anterior, vamos a resolver unas preguntas que son también del capítulo 4. Entonces dice, ¿qué se entiende por un activo no corriente y qué se diferencia del activo corriente? Bueno, todos los activos corrientes son susceptibles a convertirse en dinero en un lapso no mayor a un año. En cambio, los no corrientes, o sea, los activos no corrientes, se esperan en convertirse en dinero después de un año, en un periodo a mediano o largo plazo, o sea, al contrario. Ejemplos, por ejemplo, un ejemplo de activos no corrientes son inversiones financieras a largo plazo, que está la adquisición de valores de renta fija a largo plazo, acciones y aportes a capital. Elementos de inmovilizado, comprende los bienes inmuebles, bienes muebles y útiles, equipos, máquinas, terrenos intangibles. Entonces, pero los ejemplos de activos corrientes son esos. La mercancía que la empresa vende, las materias primas que emplea en la fabricación, el dinero en cuentas corrientes, las fianzas constituidas a corto plazo, las cantidades que se deben los clientes, cantidades que le deben la hacienda pública o la seguridad social, los valores de renta fija que se vencen a corto plazo. ¿Listo? Entonces, como el activo no corriente tiende a ser susceptible y se convierte en dinero en un lapso no mayor a un año. Pero los no corrientes se espera el año para poder ser dinero, pasar a ser dinero. ¿Listo? Entonces, bueno. Segundo, ¿qué características debe tener un activo para ser considerado un activo fijo? Para que un bien sea considerado un activo fijo debe cumplir con las siguientes características. ¿Cuáles? Ser físicamente tangible, tener una vida útil por lo menos mayor a un año, ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios para ser alquilados a terceros o para fines administrativos. Tercero, ¿cómo se clasifican los activos fijos tangibles? Los activos fijos tangibles se clasifican en 3 grupos, que son activos depreciables, donde está el equipo de maquinaria, que son maquinarias, edificios, muebles, enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación porque son activos con vida limitada, ¿sí? Activos agotables, los recursos naturales, los cuales son los que están sujetos a extinción del recurso o que se encuentran en agotamiento. Y los activos no despreciables, como los terrenos, son los bienes que no están sujetos a depreciación ni agotamiento. Bueno, punto 4. Dice que explique por qué algunos activos fijos tangibles no se deprecian. Bueno, algunos de los activos fijos que no se deprecian están los edificios en construcción o la maquinaria, el equipo en montaje. Entonces, mientras esos activos se estén construyendo o montando, no podrán ser utilizados, por tanto serán objeto de depreciación. Se depreciarán una vez estén en capacidad de ser utilizados y de generar ingresos. Por consiguiente, se debe asociar a ese ingreso el gasto que ha construido o a generarlo. Bueno, otro activo fijo que no se deprecia son los terrenos. Estos por disposición legal no son objeto de depreciación, aunque en algunos casos pues se tendría que evaluar la postura. Entonces, punto 5. ¿Qué se entiende por depreciación y qué métodos se pueden utilizar para depreciar un activo? Bueno, la depreciación es la disminución de la vida útil de un activo, pues este ha sido utilizado para generar ingresos mientras se vuelve inutilizable. Entonces, ¿qué métodos se pueden utilizar para depreciar un activo? Se puede utilizar el método de línea recta, suma de unidades de producto, reducción de saldos,
tasa doble y método basado en la actividad. Punto 6. Dice, expliques qué se debe tener en cuenta para depreciar un activo. Entonces, para calcular la depreciación se debe tener en cuenta la base de la depreciación, el valor del salvamento, la vida útil estimada, la vida útil legal de los activos fijos y la vida útil real de un activo fijo depreciable. Eso es lo que debemos tener en cuenta para depreciar el activo. Entonces, ¿qué se entiende por activo agotable y qué es el agotamiento? Bueno, los activos agotables que están constituidos por los yacimientos de recursos naturales como minas, pozos, petróleos, etc. Bueno, estos recursos son los que se consumen por extracción. Representan recursos naturales de propiedad de la empresa y su cantidad disminuye de acuerdo al tiempo que dura la exploración. Entonces, ¿qué es el agotamiento? Es la extinción de un recurso natural mediante la extracción, bombeo corto o algún otro medio que reduzca el depósito, la existencia o el crecimiento de los recursos naturales. Entonces, los costos de desarrollo tales como exploración, perforación de pozo o acondicionamiento de terrenos causan antes o después de iniciarse la explotación del activo deben contabilizarse en cuentas separadas del costo. ¿Listo? Entonces, punto 8. ¿Qué se entiende por activos intangibles? ¿Y qué activos se clasifican dentro de esta categoría? Bueno, los activos intangibles es aquel activo que produce una vida útil. No está en la venta, pero es muy útil para la empresa, aunque no sea físico. Y los activos se clasifican en categorías de patentes, derechos de autor, las marcas registradas, nombre de la fábrica, franquicias y crédito mercantil. Entonces, punto 9. ¿Qué se entiende por amortización y por qué los activos intangibles formados al interior de la empresa no se pueden amortizar? Bueno, la amortización es el desgaste o agotamiento de los gastos diferidos e intangibles. La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dice por qué los activos intangibles formados al interior de la empresa no se pueden amortizar. Un activo intangible no se puede amortizar. ¿Por qué? La contabilización intangible se basa en la vida útil. Si un activo intangible con vida útil finita se amortiza, mientras que un activo intangible con una vida inútil definitiva no se amortiza, no tiene una vida útil para uno generar ingresos. Punto 10 y punto último. ¿Qué diferencia existe entre gastos diferidos y cargos diferidos? Bueno, que los gastos diferidos son activos que a medida que pasa el tiempo se están convirtiendo en gastos. Y los cargos diferidos son cargos pagados anticipadamente que no son susceptibles a ser recuperados. Los cargos tienen ajustes por inflación y los gastos diferidos no. Entonces, esto es todo del video. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.